Iniciemos. Entonces, este tema de series numéricas, básicamente las series nos permiten entender la idea de que queremos hacer sumas en las que hay una cantidad infinita de sumandos, tantos como los números naturales. Por ejemplo, para dar la idea de una serie debemos considerar dos tipos de elementos, el término general y lo que vamos a llamar suma parcial, que al final ellos son números, ¿verdad? Ahora, para los matemáticos del siglo XVIII fue un gran reto la manipulación de las series. Por ejemplo, Lagrange se desesperó tanto que abandonó las matemáticas durante un periodo de varios años, mientras que D'Alembert más bien sosegó a sus estudiantes, no sosegó a sus estudiantes, sino que los exhortó a seguir adelante y la fe vendrá a vosotros. Entonces eso es ahí simplemente pues, un extracto ahí de la historia de lo sucedido. Obviamente aquí a nosotros nos va a tocar seguir las de Lambert, que hay que seguir y la fe vendrá a vosotros. Y bueno, obviamente ya toda la teoría está montada, entonces ya ahora ya no hay por qué entrar en crisis. Muy bien. Y hay muchas cantidades que surgen en las aplicaciones que no se pueden calcular de forma exacta. No podemos escribir una expresión decimal exacta siempre, por ejemplo para pi, o valores de la función exponencial, como el e. Sin embargo, a veces estas cantidades pueden representarse como sumas infinitas. Por ejemplo, utilizando la serie de Taylor, que nosotros ya estudiamos anteriormente la formulita, podemos mostrar que e es igual a 1 más 1 más 1 medio más 1 sexto más 1 sobre 24 y así sucesivamente. A las sumas infinitas de este tipo le vamos a llamar series infinitas. Ahora, ¿qué significa exactamente esa ecuación que vimos anteriormente? Esta de acá. Pues que podemos sumar muchos números, pero como es imposible sumar infinitos números, lo que vamos a poder hacer es calcular sumas parciales, que son sumas finitas de términos en donde se inicia en el primer valor, ¿verdad? Y se llega hasta un enésimo término que sería el que nosotros elijamos. Por ejemplo, podemos ver las primeras 5 sumas parciales de este de acá. La primera sería el primer término, que es 1 más 1. Luego la segunda sería primer término con segundo término. Luego la suma parcial sub 3 sería 1 más 1 más el segundo más el tercer término. Luego la 4 es agregarle 1 más. La 5 es tomar toda esta y agregarle una más y así sucesivamente. O sea, vean que son sumas parciales por el hecho de que yo tomo cierta cantidad de términos, o sea, n términos, y lo sumo. Y eso me va a dar un valor. Ese valor se va a ir acercando cada vez más y más al original, que en este caso andábamos buscando que fuese igual a e. Vean que la diferencia entre s sub 5 y e ya es menor a 10 a la 2, lo que sugiere que las sumas parciales van convergiendo a e. Creo que era 10 a la menos 2. Ok. Y vean que si yo calculara el límite cuando n tiende a infinito de la suma de n mayúscula términos, entonces esto debería ser e. Vamos entonces a ver la primera definición. Si yo tengo un a sub n con n natural, la cual es una sucesión real, entonces la serie numérica de ese término general a sub n va a corresponder al límite cuando m tiende a infinito de la serie que va desde n hasta m de a sub n. Esto, recuerden que cuando calculamos elementos o sumas infinitas realmente no se puede, entonces vamos a utilizar el concepto de límite, pero esto también se puede expresar de esta forma, ¿verdad? Son equivalentes. Además, la suma parcial de la serie numérica S es la sucesión de las sumatorias. Vean que simplemente aquí ya sería una suma infinita, por eso se llama parcial, que va desde 0 hasta n mayúscula,
que es empezar a sumar los primeros n mayúscula términos de la sucesión, de 0 hasta n entonces. Y ya lo demás, que sería de n más 1 en adelante hasta infinito, se le va a llamar resto o cola. ¿Por qué? Porque eso es la diferencia entre la suma y la suma, bueno, y la cola como tal, ¿verdad? El valor real o de toda la suma menos la cola. Ahora vamos a iniciar con este primer ejemplo. Aquí la idea es solamente que se familiaricen con el concepto. Vean que me piden considerar esta serie, que es igual a la serie que va desde 0 hasta infinito, de 2 a la n sobre 5 a la n más 1. Entonces, me preguntan que cuál es el término general de esta suma y además que calcule las parciales hasta 5. Esto simplemente para entender bien el concepto. Entonces, aquí, ¿cuál sería el término general? 2 a la n sobre 5 a la n más 1. Exactamente, es el a sub n, que en este caso es lo que acaban de decir. Y ahora sí vamos a empezar a sumar a calcular las sumas parciales. El S0, ¿y quién sería? Sumar solo el primer término, ¿verdad? Solito. 2 a la 0 sobre, 5 a la 0 más 1, que exactamente es un quinto. Y eso por si acaso es 0,2, ¿verdad? Ahora hagamos S sub 1. S sub 1 sería tomar al elemento anterior y sumarle el que sigue, que sería 2 a la 1, que es 2, sobre 5 a la 2. O sea, esto sería 2 sobre 25. Y esto es igual, vean que yo lo puedo anotar también como el S0, que era la anterior, más 2 sobre 25. Cualquiera de las dos estaría correcta. De hecho, lo voy a dejar así. Es como más lógico. Y esto sería igual a 7 sobre 25. Que si nosotros calculamos es 0,28. Y bueno, así vamos a seguir. El S sub 2, ven que sería igual a, más bien S sub 1 más el que le sigue, que sería un 2 a la 2 sobre 5 a la 3. Entonces, esto sería igual a este de acá, más este valor, que bueno, voy a ponerlo en este caso así. Y eso es 39 sobre 125, lo cual es decimal en 0.3248. La que sigue es S sub 3 y es el mismo cuánto, ¿verdad? Va a ser S sub 2 más 2 a la 3 sobre 5 a la 4, lo cual nos estaría dando el 39 sobre 125 más 8 sobre, bueno, voy a dejarlo como 5 a la 4, está grande. Entonces eso es igual a 203 sobre 625, lo cual nos da 0.3248 y este me había equivocado, este es 0.312. Luego iremos por S4, eso sería S3 más 2 a la 4 sobre 5 a la 5, lo cual nos va a terminar dando esta de acá, más 2 a la 4 sobre 5 a la 5, que es 1031 sobre 3125, lo cual nos da 0.32992. Y por último nos dicen que use S5, que ya serían todos los 4 elementos que teníamos anteriormente sumándose más el 2 a la 5 sobre 5 a la 6.
lo cual nos estaría dando 5.187 sobre 15.625. Y eso es 0.331968. Y bueno, esto solo por si acaso, vean que al final es como que yo hiciera un quinto más, voy a ponerlo así, 2 a la 0, 2 a la 1 sobre 5 a la 2, más 2 a la 2 sobre 5 a la 3, más 2 a la 3 sobre 5 a la 4, más 2 a la 4 sobre 5 a la 5, más 2 a la 5 sobre 5 a la 6. Ven, es la suma de los primeros 6 términos, o sea, hasta el n igual 5. Y este caso, si ustedes observan, aquí iba por 02, 028, 0312, 03248, 0299 y ya aquí se redondea 3. Luego aquí pareciera que va 19 y me imagino que en algún momento esto otra vez va a llegar al 3. Entonces, si ustedes observan, esto S va convergiendo a un tercio, que es 0.3 periódico. Obviamente, si uno no está ahí muy claro, puede seguir calculando más, solo que nos pedían hasta el 5. ¿Estamos claros con este concepto? Sí, profe. Ok, perfecto. Ok, ahora entonces vamos a ver esta segunda definición que tiene que ver con convergencia de una serie. Entonces, si existe y el límite es finito, vamos a decir que la serie numérica que va desde k hasta infinito de a sub n converge. Vean que el límite sería el límite cuando n tiene infinito de la suma parcial. Y esa suma parcial se expresa desde un valor n igual k hasta n mayúscula del término general. Si esto existe y es finito, se dice que converge la serie, pero si no, no. En caso de convergencia, el valor numérico del límite se va a decir que es el valor de convergencia o bien la suma de la serie, porque al fin y al cabo es que la suma de todos esos términos nos estaría dando ese valor. Vamos con este segundo ejemplo, en donde me piden determinar la convergencia de estas series de acá. Entonces, vamos a iniciar trabajando con S igual a la serie que va desde 1 hasta infinito de n. Ok, por si acaso les recuerdo que por inducción demostramos la fórmula o la suma de Gauss, que es que si yo sumo del 1 hasta un valor n, eso es n por n más 1 sobre 2. Entonces, si ustedes tienen esta serie de acá, ven que eso es realmente de igual a tener 1 más 2 más 3 más 4 hasta un infinito, ¿verdad? Pero ya vimos que para ver convergencia hay que analizar el límite hasta un valor en específico, o sea, de una serie de una suma parcial. Entonces, vamos a tener que si empiezo en 1 y llego hasta un valor n de esta serie, esto va a ser igual a 1 más 2 más hasta un valor n en específico. ¿Y eso a qué va a ser igual según la suma de Gauss?
a n por n más 1 sobre 2. Exactamente. Entonces, ya nosotros podemos ir a calcular el límite. El límite cuando n tiende a infinito de s sub n va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de n por n más 1 sobre 2. ¿Y eso cuánto nos da? Infinito, creo. Exactamente, porque esto es infinito por infinito sobre 2, o sea, infinito. Entonces, la serie numérica S en este caso diverge. Nada que hacer. Vamos ahora con la otra. Me decían que S es igual a la serie de n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n. Entonces, tal vez para ver su comportamiento, porque aquí no hay fórmula para esto, así como esta, y tenemos que ese 0 sería menos 1 a la 0, que como es par, es 1. Pero ese sub 1 sería tomar el anterior y sumarle el menos 1 a la 1. O sea, esto sería 1 menos 1, que es 0. Pero ¿qué pasa con ese sub 2? Ya sería 1 menos 1, o sea, los primeros dos términos, y seguiría el tercero, que sería a la 2. Pero es par, entonces me va a quedar 1, o sea, esto me da 1. Ese 3 sería 1 menos 1 más 1 menos 1, entonces 0. Y ya aquí ya vemos un patrón, que ¿cuál es? Y para n par da 1. O sea, esa suma parcial, la suma desde n igual 0 hasta n par me da 1, pero la otra Da impar. daría 0, la impar, entonces ni eso nada que ver, Sí. ¿verdad? Entonces es divergente. Exactamente, porque Dado no su está llegando a comportamiento. ningún valor. O sea, el límite de S sub n y no va a existir, ¿verdad? Así es como se justifica, profe. Ajá, porque esto no tiene sentido, ¿verdad? O sea, yo aquí donde voy sumando a 1, 0, 1, 0, 1, 0, y eso no existe. Sería como los famosos laterales, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, S diverge. Y listo. Pero sí, recuerden que el diverger o converger va a depender del límite, precisamente. O sea, si yo calculo en este caso el límite, no tiene sentido, ¿verdad? Porque tenemos ahí dos diferentes sumas parciales. Que si son pares me dan una cosa, y que si son con el n impar, otra. Entonces, no hay que hacer. Ok, ahora algo muy importante de recalcar cuando uno pasa de sucesiones a series es comprender la diferencia. Entonces, aquí nos preguntan que si sabemos la diferencia entre la sucesión a sub n, que va desde n mayor a 1, y la serie que va desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n. Aquí me parece que esto debería ser un igual para que esta comparación tenga un poquito de más sentido. Sí, en realidad algo me dice que eso debería ser un igual, porque no, esa comparación como que no va a coincidir tanto. Entonces ahí cualquier cosa luego les hago esa anotación. Ok, y vean que me dicen que a sub n tiene la forma 1 sobre 1 por n más 1. Perdón, n por n más 1. Entonces,
Vamos a iniciar analizando la sucesión. Recuerden que una sucesión es una serie de elementos, pero que tienen una forma en específico. En este caso, tenemos que esa forma en particular es 1 sobre n por n más 1. Entonces, si tomo el n igual 1, sería esto un medio. Si tomo n igual 2, sería 2 por 3, o sea, un sexto. Luego 3 por 4, un doceavo. 4 por 5, un veinteavo y así sucesivamente. Pero recuerden que el a sub n, si yo quiero el a sub 5, es solo este elemento, ¿verdad? O sea, ejemplo, a sub 5 es 1, 2, 3, 4, bueno, veremos el 4. Es 1 entre 20. Tiene esta forma en particular. De hecho, lo voy a poner así. Y si analizamos, por ejemplo, el límite cuando n tiende a infinito de el a sub n es simplemente el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, que eso nos daría ¿cuánto? 0. Entonces, vean que aquí el a sub algo es este elemento solito, o sea, yo lo puedo calcular directo con la fórmula. Ya, eso es todo. Y bueno, el límite ya lo calculamos que en este caso se tiene que a sub n converge a 0, tomando en cuenta que haya sucesión. Ahora vamos a ver qué pasa con la serie. Si yo tengo la serie que va desde n igual 1 hasta infinito, de a sub n, ella es la serie con este criterio. Pero entonces aquí es muy diferente, porque vean que es una sumatoria. Entonces esto realmente es tomar el 1 medio más el 1 sexto más el 1 doceavo más el 1 veinteavo y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tomo, por ejemplo, ahora el S sub 4, ya no es solo el 1 sobre 20, sino que es 1 sobre 2 más 1 sobre 6 más 1 sobre 12 más 1 sobre 20. ¿Notan ahí la diferencia? Esto es una sumatoria y esto es solo el término número 20. Mientras que aquí es la sumatoria de los elementos que van desde el n que me indican acá hasta el que me indica la suma parcial. Esa es la gran diferencia que tenemos entre estos dos conceptos. Y si nosotros calculamos el límite, en este caso, de esta suma parcial, que en realidad es la suma, la serie como tal, eso nos estaría dando 1. Que de eso es venir a sumar todo esto, ¿verdad? Tal vez lo voy a poner así, 1 sobre 2, más 1 sobre 6, más 1 sobre 12, más sucesivamente. Y eso es igual a 1. Lamentablemente en este momento no les puedo explicar por qué es 1, porque no hemos visto todavía el tipo de, varios tipos de series. Creo que esto es una telescópica. Pero de más adelante vamos a poder hacerlo. Aquí vamos a poner tal vez más adelante. Se demuestra con series telescópicas. Pero entonces, ¿comprenden la diferencia de estos dos conceptos, de una sucesión y de una serie? Sí, profe. Bueno, está muy clara la explicación. Uno es solo como ir poniendo los elementos, ¿verdad? Pero la otra es ir sumando los elementos
desde cierto valor hasta otro en específico que me den. O sea, esto es una sumatoria y esto es solo un término al fin y al cabo, ¿verdad? El A sub n como tal. Y bueno, y lo más importante es que ya vieron que si una sucesión converge no significa que la serie de ese mismo término va a también converger a un valor en específico. Que eso tal vez es como lo que tiene mayor relevancia acá. Muy bien, ahora vamos con este teorema. Dice que es la linealidad de las series. Si yo tengo dos series, una con término A sub n y otra con término B sub n, si ambas convergen, entonces, si yo vengo y hago la serie de A sub n más una constante por B sub n, eso yo lo puedo separar. Lo puedo separar como la serie de A sub n más la constante va a salir de la serie porque no depende del n y por, entonces, la serie del término B sub n. Y si ambas convergían, vean que esto sería un número más k por otro número. O sea, esto me va a dar un número. Entonces ellas convergen. O bueno, esta suma lineal convergería. Pero si ya una de estas dos diverge cualquiera, ya este término va a diverger. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si esta es la que diverge, y esto da infinito, infinito más lo que sea, no importa si es un número, va a ser infinito. Entonces, la moraleja de esto es que si ustedes tienen linealidad de series, con que se den cuenta que una de ellas diverge, ya toda va a diverger. Y si quieren ver qué converge o demostrar que convergen, tienen que ir a hacerla una por una. Si cada una de ellas converge por separado, su suma, no importa si está multiplicada o no por constantes, también va a converger. Y aquí una nota relevante es que si ustedes ven de la sumatoria solita, quiere decir que es la serie que empieza en 0 y termina en infinito, del término A sub n. O sea, por convención vamos a entenderlo de esta forma. Un segundo teorema nos dice que si yo tengo una sucesión A sub n real con los n naturales y una constante k real, entonces, si yo tengo que la serie de 0 a infinito de A sub n es convergente, entonces esta cola, que ya no empieza en 0, sino en un valor k, que puede ser cualquier valor, ya sea muy, muy grande o no tan grande, o sea, realmente lo que sea, a más infinito también va a ser convergente. Y en realidad tiene mucho sentido, ¿verdad? Y aquí se justifica un poco por esto. Si ustedes esta que empieza en 0 y va hasta más infinito, la separan en una que empieza en 0 hasta k menos 1, más la que empieza en k hasta más infinito, si ustedes ven, esta suma es finita, esta es infinita, pero si esta converge, obviamente esta siendo finita y también converge, ambas sumadas van a converger, entonces obviamente ya la grandota converge. Pero el teorema se cumpliría al revés, por contrapositiva, que sería que entonces si esta no converge, entonces la otra tampoco. Obviamente, si una de estas dos diverge, la grandota también va a diverger. Entonces también se cumple así, que si la serie de 0 a infinito diverge, entonces una cola diverge. O viceversa, si una cola diverge, toda diverge. Y bueno, no sé si tienen alguna duda hasta el momento con esto. ¿No? Bueno, y cualquier cosa nada más me interrumpen. Ok, ahora vamos con el cálculo de series. A continuación vamos a estudiar de varios tipos de series. En realidad las dos más importantes que son las geométricas y las telescópicas. Entonces, las series geométricas vamos a tener que pueden converger o diverger y todo va a depender de la base, o sea, del valor R.
En este caso vamos a tener una forma explícita del valor de la suma parcial y por tanto vamos a saber cuándo y a qué valor converge. Aquí nada más cabe recalcar que la serie geométrica siempre se va a ver de esta forma. Desde n igual 0 hasta infinito de un r a la n. Esto iniciando en 0. Sería 1 más r a la 2 hasta infinito, ¿verdad? Ahora, el tercer teorema nos dice que si r es una constante, entonces la serie geométrica tiene esta forma, ¿verdad? Y esto va a converger si y solo si el valor absoluto de r es menor a 1. O sea, si el r es un valor que está entre menos 1 y 1. Y esto va a converger o su límite va a ser 1 sobre 1 menos r. Pero si el r en valor absoluto es mayor o igual que 1, va a diverger. O sea, si el r es un número de menos infinito menos 1 o bien de 1 más infinito. ¿Por qué? Aquí está la demostración. Cabe resaltar que esta fórmula que vamos a utilizar se puede demostrar por inducción, porque en realidad no la teníamos, pero pues aquí la vamos a utilizar y por si acaso y si quieren repasar, obviamente pueden ir a demostrarla. Mira aquí, esto sería que el R pertenece al R menos 0,1. Ahora tengo que corregir, por ahora llevamos dos errores, ¿verdad? Que son S, en la geométrica voy a apuntar, y el otro era con el A sub n, n mayor o igual que 1, para acordarme. Ok, entonces, tomando en cuenta que esto es igual a esto, recuerden que como es una serie infinita, vamos a utilizar el límite. Ahora, esto que tenemos acá, el 1 y el r ya son valores dados, ¿verdad? Pero el r a la n más 1 va a depender. ¿Por qué? Porque es una función exponencial. Recuerden que si ella es creciente, ella va a tender a infinito, porque las exponenciales crecientes tienden a infinito cuando el n va para infinito, pero si fuese decreciente tendería a 0, por ser de esta forma. Entonces, aquí está. Cuando es decreciente es porque la base estaba entre menos 1 y 1. Bueno, el valor absoluto de r es menor que 1. Y esto daría 0. Pero si más bien crece es porque el r es mayor que 1. Entonces esto sería infinito. Así que claramente 1 menos infinito sobre cualquier valor va a ser infinito, va a diverger. Pero si tenemos esta otra, vean que me da 1 sobre 1 menos r, que sería lo que teníamos acá, ¿verdad? Que sí convergería. Aquí está ya como el resumen. Ya cuando el r es menor o igual que 1, ya esto ni siquiera existe. Y listo. Esto es para cuando n empieza en 0. Entonces vamos a hacer este ejemplo utilizando eso que acabamos de estudiar. Entonces en este ejemplo nos piden determinar si esta serie converge o diverge. Y si convergiera, determinar su valor. Entonces, vean que la idea es trabajar con lo que ya sabemos. Que lo que ya sabemos es que una geométrica converge solo si el R cumple esta condición. Entonces, esta serie que tenemos acá, ¿cómo la podemos trabajar? Y sí, exacto, es como integrales. Exactamente, vamos a utilizar lo que ya sabemos. ¿Cómo podemos reescribir esta serie? Como 8 quintos a la n. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si yo tengo que R es 8 quintos, ¿qué pasaría? Porque el valor absoluto de R aquí sería, bueno, R simplemente es mayor que 1. ¿Eso qué significa? Que diverge. Exactamente. Entonces, por lo tanto, S
diverge. Y ya, eso fue todo, ¿verdad? Porque ya estaba de la forma que conocíamos, de una geométrica. Muy bien. Ahora vamos a generalizarlo, porque no todas las series empiezan en 0. Entonces, si el R es distinto de 0 y 1, eso recuerden que simplemente porque las exponenciales se definen de esa forma, que la base nunca es ni 0 ni 1. Si ya ahora la serie no es completa, sino que es una cola, o sea que este contador ya inicia un valor K cualquiera, entonces va a ser convergente cuando el R igual en valor absoluto es menor que 1. Y esa suma nos va a dar R a la K sobre 1 menos R. ¿Y esto por qué? Muy simple. Porque hay una propiedad que si ustedes ya no inician en 0 sino en K, pero quieren empezar, o sea, reescribir esa serie iniciando en 0, esta de aquí está incompleta. Hay que sumarle todos los términos que iniciaban o que teníamos desde 0 hasta acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Iniciamos en 0, pero lo que agregamos acá lo vamos a agregar acá en el exponente. O bueno, en este caso por ser geométrica, ¿verdad? Pero el punto es que en donde está el contador n, vamos a sustituirlo por n más k. Y así ya contrarrestamos y al final es lo mismo, solo que expresado distinto. Entonces, como nosotros tenemos que esta de aquí es igual a esta, vean que yo puedo reescribir esto como R a la N por R a la K. R a la K no depende del contador y K es constante, entonces puedo sacar el R a la K por ser constante y dejarlo multiplicado por la serie de 0 hasta infinito de R a la N. Ustedes saben que ya esta es la original, que es la de 1 sobre 1 menos R que acabamos de ver acá, ¿verdad? Entonces vean que sería R a la K por 1 sobre 1 menos R que me terminaría dando este. O sea, esta es como la fórmula general para las series geométricas cuando convergen. Entonces, esta es muy útil, pues, aprendérsela, lógicamente. Además de que ven que si inicia en 0 y es R a la 0, es 1. Entonces, ya está implícita la otra. Y este truquito que tenemos aquí es muy importante comprenderlo, porque más adelante van a ver que lo vamos a estar utilizando. Entonces, ahí ya luego lo repasaremos. Por ahora, lo relevante es tener esto acá. Muy bien, ahora vamos a analizar entonces este otro ejemplo. Vean que es, igual es una que contiene términos con exponentes, con potencias. Entonces esta suma representa la serie que va de n igual 3 hasta más infinito, de 7 a la m sobre 5 a la 2n. ¿Cómo reescribirían ustedes entonces eso? 7 sobre 25 a la n. Exactamente, esto es igual a la serie de n igual 3 hasta infinito de 7 sobre 25 a la n. ¿Y ahora qué está pasando con ese r? Diverge. ¿Por qué menor a 0? Menor a 1. Menor a 1, sí. Perdón. Más bien converge. Exactamente. Ah, converge. Converge. Y ahora sí, ¿a qué valor? S converge a, tal vez pongámoslo aquí, converge a R a la K sobre 1 menos R, ¿verdad? Pero R a la K es, el R es 7 sobre 25, el K, vean que está aquí, es 3, y sobre 1 menos R. Y esto es igual a
343 sobre 11.250, lo cual es aproximadamente 0.348 periódico. Entonces, por lo tanto, vamos a ponerle esto así mejor. Por lo tanto, S converge a 0.348 periódico. O bueno, la fracción, cualquiera de las dos, ¿verdad? Entonces ven que esta divergía y esta convergía. Y listo. ¿Estamos claros con esto? Sí, profe. Por si acaso aquí está otra vez lo del cambio del contador. Ya un poco más general. Y simplemente, si yo tengo una serie que empieza en K hasta infinito, de A sub n, si yo quiero que empiece en K menos L, entonces lo que hago es que aquí le resto el L, pero aquí se lo sumo. Y si más bien lo que quiero es sumar, se lo resto acá. Entonces, de hecho esto se utilizó un poco en la práctica que ustedes tenían, que varias gente me preguntó en consulta, porque había una que en inducción era una sumatoria como de n hasta 2n menos 1, pero donde aplicaban inducción y para el caso de n más 1 quedaba así. Entonces, si yo quiero utilizar esta y pasarla a esta, yo lo que tenía que hacer era, como esta empieza en n y esta en n más 1, tengo que restarle el término con n. Lo voy a poner así. Y tengo que sumarle el término con, si esta terminaba en n menos 1 y esta en n más 2, tengo que sumarle el término n más 1 y el término, bueno, creo que era como 2n más bien, y el término 2n más 1. Que eso me lo preguntaron mucho, entonces ahí por si acaso. Mira, y nunca estaba hablando y no puse aquí la pantalla. Bueno, ahí lo ven y los que me preguntaron en consulta se acordarán de qué les estoy hablando. Pero igual más adelante vamos a retomar todo esto, ¿verdad? Ok. Vamos entonces a hacer este sexto ejemplo, que ya es un poquito más elaborado el término general. Ven que S es igual a la serie que empieza en 3 hasta infinito de 2 a la n menos 2 más menos 1 a la n más 1 más 6, todo eso sobre 5 a la n más 1. Entonces, si ustedes observan, tenemos aquí de un término ya un poco más complejo, pero la idea es que, bueno, en este momento obviamente solo sabemos el comportamiento de las geométricas, entonces la idea es utilizarlo. O sea, utilizar términos de esta forma. Entonces, vamos a tratar de trabajar esto algebraicamente para llegar a tener series de esa forma. Porque también vamos a utilizar el teorema de que si la separamos, de linealidad, ¿verdad? Que si la separamos, ¿qué pasa? Para saber si converge o diverge. Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar eso? Creo que primero se puede reacomodar como 2 a la n por 2 a la menos 2 más menos 1 a la n por menos 1 a la 1 y así con lo demás. Exactamente. Entonces, esto es un 2 a la n por 2 a la menos 2. Esto es un menos 1 a la n por menos 1 a la 1. Y esto es un 6. De paso, podemos
ver aquí también como 5 a la n por 5. Ven que aquí, en realidad, como son puras sumas, yo podría separarlas. Tal vez hagámoslo de una vez. Ven que yo puedo verlo así. Ya esto es una suma de 3 fracciones homogéneas que sería igual a esto. Ahora, ven que todo tiene en común el denominador lógicamente, pero esto es constante. Podríamos sacarlo adelante de todo. O sea, esto yo lo puedo ver como un quinto por. Y puedo trabajar un poquito más acá también. Esto sería 2 a la menos 2, que es un cuarto realmente, ¿verdad? Por, bueno, la serie no la podemos dejar botado. Entonces sería un cuarto por, y ven que tenemos 2 a la n sobre 5 a la n, o sea, 2 quintos a la n. Ahora, más, o bueno, en realidad tenemos menos 1 a la 1, que es un menos 1, entonces es menos, y nos quedó el menos 1 sobre 5, todo a la n, porque ambos están elevados a la n, y ya habíamos sacado este. Y por último, más 6 por, y si aquí lo que me queda es un 1, entonces sería 1 sobre 5 a la n, pero el 1 yo lo puedo ver como 1 a la n, entonces esto sería 1 sobre 5 a la n. Esto lo voy a quitar. Y así ya tenemos que ir a separarlas para poder ir a aplicar la serie geométrica, la formulita. Entonces, esto sería un quinto por la serie de n igual 3 hasta infinito. Ese un cuarto lo podemos sacar. Y de 2 quintos a la n. Luego menos la serie de n igual 3 hasta infinito menos un quinto a la n. Y más 6 por la serie de un quinto a la n. Y ahora sí, podemos ya empezar a sustituir. Si ustedes observan, tenemos que ir a analizarlas una por una para ver, porque si alguna de ellas divergía, ya todas divergían. ¿Qué pasa con esta de aquí? ¿Quién es el R? 2 quintos. Y 2 quintos, en este caso haría que diverja o converja. Converja. Entonces, ¿a qué va a converger? ¿Cuál era la formulita? Sería 2 quintos a la 3 Exactamente, porque esa sobre... es la acá. Ajá, no empieza en 0, ese es el toque, ¿verdad? Exactamente, Menos 2 quintos. exacto. De hecho, saben que pongámosle esto así como en naranjita, en otro color. Para exacto, acordarnos de eso, que estos son 3 y que los vamos a poner aquí a elevar. Y el R, bueno, y el R ustedes sí saben que es aquí el 2 quintos, pero ya que estamos usando colores, y pongámoslos aquí. Ok. Ahora seguiría menos. ¿Qué pasa con esta de acá? El R es menos un quinto, ¿converge o diverge? Converge. Ajá, porque también está entre menos 1 y 1, ¿verdad? Entonces, di el mismo cuento. Va a ser esto a la 3 sobre 1 menos, y ese valor que es menos un quinto. Y vamos con la última. 6 por, y aquí el R es un quinto, entonces converge o diverge. Converge también. Exactamente. O sea, en este caso los tres convergen. Entonces, ¿qué va a pasar con la original?
Que Con también la va a grandota. converger. Exactamente. Y entonces es nada más ver a qué converge, ¿verdad? En este caso. Bueno, esto es 1 menos y el 3. Y cerramos ahí este paréntesis grandote porque todo esto está multiplicándose por ahí un quinto. Entonces vean que esto nos da un quinto por un cuarto por todo este número va a dar 8 sobre 75 menos, ese va a dar menos 1 sobre 150 más 6 por 1 sobre 100. Y bueno, ya al final meten esto toda la calculadora y va a dar 7 sobre 375, lo cual es igual a 0.186 periódico. Entonces, por lo tanto, S es una serie convergente. Y de este valor en específico, ¿verdad? A 0.186 periódico. ¿Estamos claros con este? Sí, profe. ¿Qué hubiera pasado si alguna de ellas divergía? Solo una. Todo hubiera divergido, ¿no? No. O sea, todo, si una diverge, todo diverge, ¿no? Bueno, Sí, los con que integrales. una diverja, ya ahí se hubiera ido, ¿verdad? Porque tendríamos un infinito por ahí, entonces de ahí. Ajá, y sí, estaría todo infinito. Exactamente. Y uno nada más pondría como S es divergente y ya. O sea, no hay que hacer ese cálculo de la convergencia. Sí, o sea, si usted aquí de camino se dio cuenta, por ejemplo, que esta divergía, di ya. Usted dice, note que esta diverge, por lo tanto, la original La diverge. diverge por el teorema de linealidad de series. Ok. Y ese 6, por ahí preguntaron, no sé en qué momento preguntaron, pero lo sacamos, pero solo para esta, ¿verdad? Recuerden que yo puedo sacar adelante, completamente adelante, solo lo que todo el mundo tiene, que en este caso era el 5, pero ya estas constantes de acá se las sacamos, pero adelante de cada una de ellas por separado. Ujú. Ok, ahora este ejercicio es un ejercicio muy particular porque a uno le enseñaban a cómo pasar de representación periódica, que es lo que tenemos acá, a representación decimal. Pero a uno le decían ahí una fórmula y uno ni entendía, y era una fórmula ahí como con 9 y con ceros y yo me acuerdo que siempre a la gente le cuesta un poco aprendérsela y mentira que entienden por qué. Entonces es muy interesante porque aquí ya vamos a ver por qué. Ya después de no sé cuántos años de que la utilizaron. No sé si alguien se acuerda de esto, se veía como en octavo, noveno, no sé. Ok, lo que quieren es que yo tome este número que tenemos acá en representación periódica, pero lo pasemos a una fracción. Entonces, es muy interesante porque aquí vamos a utilizar series, porque al fin y al cabo esto es un número aquí infinito, ¿verdad? Entonces, como lo que queremos utilizar son series, tengo que pensar esto como una suma. Así que vamos a hacerlo así. Tomo la parte entera, esto es 4 más. Voy a tomar este que es el que son iguales, los voy a separar. Entonces, vean que si yo quiero llegar a este numerito de aquí, tengo que hacer 4 más 0,175. Pero tendría este valor. Ahora, ¿qué pasa si le quiero agregar este otro? Tengo que hacer 0,000 y 175 más. ¿Qué pasa si le quiero agregar este otro valor? Y el mismo cuento, pongo ceros aquí adelante y agrego eso. Así. Y obviamente así sucesivamente, ¿verdad?
ahí podemos hacerlo de todo lo que queramos. Pero ya con esto eso es suficiente para analizarlo. Ahora, esto es igual entonces a 4 más. Recuerden que 0,75 en fracción es 175 y muevo la coma al final. 1, 2, 3 espacios. Entonces entre 1000 más 175, porque es aquí el número que queda cuando yo muevo la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. 175 sobre, y aquí ponemos 6 ceros. Más el mismo cuento, pero de aquí vamos a poner más bien 9 ceros, que es lo que nos movimos, y así sucesivamente. Ahora, aquí si ustedes observan, se empieza a ver un patrón, y es que voy agregando ceros de 3 en 3. Entonces, en realidad, eso lo vamos a poder ver como una serie. Una serie que empieza en 1. Bueno, voy a hacer tal vez este paso primero. Ven que esto es 175 sobre 1000. 175 sobre, y esto es 2 veces esto. O sea, 2 veces 1000, entonces es 1000 a la 2. Luego, como le agrego otra vez otros 3, 1000 a la 3 y así sucesivamente. Y ahora sí, aquí es donde se ve claro que es una serie. Que es la serie que empieza en 1, pero va hasta infinito. De 175 sobre 1000 a la n. Ahora bien, esto, el 175 lo puedo sacar si quiero. Bueno, y lo ideal es sacarlo porque necesito verle cara de geométrica, que es lo que hemos visto. Entonces vean que ya me queda 1 sobre 1000 a la n. ¿Qué pasa aquí con esto? Converge. Ajá, converge. Entonces ya podemos ir a calcularlo. Esto es igual a 4 más 175 por el r a la n, bueno, la k que es 1, sobre 1 menos el r. Y esto es igual a 4 más 175 por este número que tenemos acá, va a dar, creo que 1 sobre 999. Y esto es igual a 4 más 175 sobre 999. Que eso nos terminaría dando 4171 sobre 999. Y listo. Así es como quedaría entonces la representación en fracción de este valor, utilizando series. Creo que lo único que no comprendo es por qué empieza en 1, o sea, como uno sabe eso. Porque vea que aquí estaba el 1000 a la 1, aquí el 1000 a la 2, el 1000 a la 3. Si hubiera sido a la 0, hubiéramos tenido que tener aquí 175 solito para que quedara entre 1 y no está. Ok, ya entiendo. Gracias. Bueno, y ahora vamos a ver las telescópicas. Entonces, otro caso particular de series numéricas. Sí, ese ejemplo es muy bonito. A mí me gustó mucho. Ok. Entonces, tenemos las series telescópicas que tienen esta forma. Son series que empiezan en cierto valor, en este caso el 0 hasta más infinito, de b sub n menos su sucesivo. Entonces, antes de ver la fórmula, vamos a hacer ejemplos. Entonces, vean que si yo tomo ese sub 0,
sería b sub 0 menos su sucesivo, que es b sub 1. S sub 1 sería el S sub 0 más el que le sigue, que sería con el 1. O sea, b sub 1 menos su sucesivo. Pero ven que aquí se cancelan. Y el b sub 1. Entonces me queda el primero y el último. Listo. C sub 2 sería el S sub 1 más el b sub 2 menos b sub 3. Se vuelve a cancelar los del medio y me vuelve a dar el primero menos el último. Entonces, note que el comportamiento de estas sumas parciales para todo n cumplen esto de acá, que es el elemento que teníamos al inicio, que en este caso es b sub 0 por el hecho de que esta empezaba en 0, menos y el elemento sucesivo, ¿verdad? Vean que si empezamos aquí en 1, aquí está en 2, cuando estamos en 2 está en 3, entonces es el n más 1. Y tomando el límite de ambos lados, o aplicando el límite aquí, también de este lado, vean que tenemos el límite de cuando n tiende a infinito de esta suma parcial va a ser igual a el límite de la constante, que va a dar la constante, y el límite de esto, que sí no sabemos qué es, porque esto ya habría que ver cómo se comporta. Entonces, esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar si empieza en 0. La suma parcial S sub n es igual a la serie que empieza en 0 hasta n de a sub n y cumple esta que tenemos acá. Que S sub n es igual al S, bueno, la parcial de r menos 1 hasta el a sub n. Y entonces ya tenemos aquí el teorema general que nos da la formulita. Que si yo tengo b sub n con n iniciando desde k, ese k puede ser cualquier valor, desde 0 hasta lo que sea, es una sucesión real en toda la serie numérica llamada telescópica, se ve de esta manera. Empieza en un n igual k hasta infinito, b sub n menos b sub n más 1, y eso va a ser igual a b sub k, que es el que tenemos acá, que era el primero, menos el límite cuando n tiende a infinito de b sub n. Y eso sería, ¿verdad? En este caso, la serie telescópica obviamente va a converger si este límite existe, pero si no existe, va a divergir. Entonces, esta es la importante en este caso. Y vamos a hacer, ya para finalizar, este par de ejemplos. Entonces, tenemos primero vamos a iniciar poniendo la formulita para tal vez que nos ayude a ver todo más claro. Desde un n igual k hasta infinito, y recuerden que es el término b sub n menos b sub n más 1, y eso va a ser igual al b sub k menos el límite cuando n tiende a infinito del b sub n. Entonces ahora sí, vamos con la a, que es S igual a la serie que empieza en 4 hasta infinito de 1 sobre n más 3 menos 1 sobre n más 4. Entonces, uno tal vez aquí inicia como sacando todos los datos, y también es muy importante como demostrar que es telescópica para poder aplicar esto, ¿verdad? Porque en las otras era muy fácil, uno veía ahí que era algo entre algo en la n y ya. Aquí tenemos que demostrar cuál es el b sub n y cuál es el b sub n más 1. En este ejemplo yo creo que es bastante claro, ¿verdad? Que el k es el 4, que el b sub n es 1 sobre n más 3. Y entonces ven que el b sub n más 1 es igual a n más 1 más 3, o sea, 1 sobre n más 4. Entonces sí tenemos aquí los dos términos, ¿verdad? El b sub n y el b sub n más 1. Entonces, como ya sé que efectivamente es telescópica y sé que este es el b sub n,
Entonces, vean que S va a ser igual a el B sub K, que sería el B sub N, pero evaluado en el K, que es 4. O sea, 1 sobre 4 más 3. Entonces voy a ponerle aquí de otro colorcito. Menos el límite cuando n tiende a infinito de b sub n, que sería esta, pero evaluada en n mayúscula. ¿Y este límite para dónde va? Para hacia 0. Exactamente. Entonces, esto es igual a un séptimo, ¿verdad? Por lo tanto, se obtuvo que S converge, ¿verdad? A un séptimo. Entonces, listo. Ya hicimos la primera telescópica. Vamos con la segunda. En la segunda tenemos que S es igual a la serie que empieza en 5 hasta infinito del logaritmo natural de 2n más 5 sobre 2n más 3. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Tal vez ahí se puede empezar como separando, sí, ¿verdad? En forma de resta. Correcto. Porque, exacto, que podemos verla como resta. Entonces, esta sería la serie del logaritmo natural por propiedad de n más 5 menos logaritmo natural de 2n más 3. Habría que ir a ver si es telescópica. ¿Quién es la K? 5. ¿Quién sería el B sub n aquí? El logaritmo natural de 2n más 3. Entonces, el B sub n más 1 tendría que ser el logaritmo natural de 2 por n más 1 más 3, ¿cierto? O sea, el logaritmo natural de 2n más 2 más 3, que sería el logaritmo natural de 2n más 5. ¿Tiene la forma que necesitamos? Por el momento no. Lo que habría que hacer es sacar un negativo, ¿no? Exactamente. Aquí, ojo, eso que usted dijo, exactamente. Vamos a ir a sacar un menos. Porque nosotros ocupamos que esté el bn menos el bn menos 1 y está al revés. Entonces vamos a sacar un menos aquí y me quedaría entonces el logaritmo natural de 2n más 5 más el logaritmo natural de 2n más 3. Y bueno, ya eso ahora sí, ya está este menos este, que es lo que ocupábamos. Así que esto va a ser igual, y ahora sí siendo telescópica. Vamos a ponerle así, que ya lo arreglamos el problema. Y nos daría entonces que es logaritmo natural de 2 por el K, que es 5, más 3, menos el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo natural de 2n más 3. ¿Cuánto vale este límite? Infinito. Recuerden que esto, yo puedo introducir el límite, tal vez aquí nada más para recalcar propiedades, de 2n más 3. Ese límite nos da infinito, porque esto es logaritmo de infinito, y recuerden que el logaritmo es creciente, entonces nos da infinito, y por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí? Diverge la serie. Ajá. Y bueno, dejé aquí te botado el menos. Vamos a ver. Aquí nada más recuerden el menos. Pero sí, al final diverge. Profe, una pregunta.
Perdón, ese menos límite no sería 2n más 5. No, porque es del BN, pero con N mayúscula. Y vea que el BN era con más 3. Es que vea que el que está restando es el BN más 1. Por eso fue que sacamos el menos, precisamente, para que quedara el BN menos el BN más 1. Pero el Es que límite no es con entonces BN, perdón. sí, ajá, que si el límite no sería más bien con n más 1. No, el límite es con el BN. Veanlo aquí arriba. Bueno, digo yo que se ve. Vamos a verlo aquí en la fórmula. Ven, aquí está. Es con N. O sea, nada más toman el BN, pero lo sustituyen con el N mayúscula. Porque es simplemente que lo vamos a analizar hasta infinito. Ese es el detalle. Entonces, siempre es este, pero lo evaluamos en K y luego en infinito. Pero ese infinito le ponemos ahí un valor cualquiera. Ok, entonces el bn más 1 que se deja botado. Sí, básicamente, Ok, gracias. por decirlo así. Y de ya, por lo tanto, de ese diverge. Y listo. Es que ahí el detalle es que el BN más 1, recuerden que termina como representando, o sea, era como el último, pero de esto va para infinito. Entonces, este N más 1 se convierte en un infinito y uno nada más le pone ahí una constante que, bueno, una letra que quiera. Esto pudo haber sido cualquier letra, U, M, S, T, ¿verdad? El detalle es que sea infinito, porque estamos llegando hasta infinito. Y siempre era el primer término menos el último término. Bueno, eso sería entonces. No sé si tienen alguna otra duda o comentario por el momento. Y de nada más eso. Quiz sábado y que pasen ahí un bonito fin de semana. Oye, Bueno, profe, yo tenía una gracias. consulta acerca de la práctica de autoevaluación de la semana 9, que es para el quiz. Si quiere, escríbame a mí Bueno. y lo vemos. Ajá, más fácil. Ok, siempre. Gracias. Con gusto. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias. Bueno, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego, que estén bien.